Buenas noches, feliz lunes de esta noche de marzo, 13 de marzo del 2023. Soy Ana Martini y creo en un país mejor. Como siempre decimos, la historia tiene matices. En la historia no todo es blanco y negro. La historia, entre otras cosas, es la construcción de la ciudadanía en acción, que piensa, sueña, con ideas, con proyectos, con ideales. La historia no es aquel pasado lejano, la historia es ayer. La historia es este momento que va transcurriendo y desde aquí hablamos, desde aquí miramos, desde aquí existimos y nos proyectamos al futuro. Hay temas importantes en el Paraguay. Un tema fundamental y que tiene una necesariedad absoluta el día de hoy es la investigación. Otro tema que viene, que siempre está entre nosotros, hace mucho en la historia, pero también en el presente y en el futuro, la energía. Por eso, hoy vamos a recibir a un invitado especial, a un invitado que nos enorgullece y que hace que pensemos en ese país mejor, en el que todos soñamos, pero que estamos aquí porque él nos acompaña. Es el doctor Victorio Auxilia. Él, paraguayo, hace 35 años, que es especialista en temas que hacen a nuestra identidad y a nuestra soberanía. Estudió en Brasil, también es un investigador, un conocedor y un profesional en la historia social de las ciencias. Entiende mucho de física, por supuesto. Es miembro de la Sociedad Científica del Paraguay, trabaja en tecnología verde, ha dado muchísimas conferencias a lo largo y ancho de todo el mundo, escribe en publicaciones profesionales y hoy está con nosotros para brindarnos, como tan generosamente lo viene haciendo hace muchísimo tiempo, su conocimiento, su talento y sobre todo con mucha generosidad al nivel de todos nosotros para que podamos pasar otra noche inolvidable. Buenas noches, Victorio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ana, buenas noches a los que acompañan tu programa. Y realmente para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo ideas, reflexiones y sobre todo hablando de temas que son tan estratégicos e importantes para todos los paraguayos. Muchas gracias a vos por venir, nos honra mucho tu presencia y por eso siempre empezamos desde el principio. Y una pregunta que te quiero hacer, ¿qué es la energía, Victorio? Bueno, la energía se podría tomar para definirla, ¿verdad? Desde el punto de vista de la física, de la química, de la ingeniería en sí, ¿verdad? Como una posibilidad de realizar trabajo, es decir, el trabajo que se realiza, que actúa y que transforma. Pero yo creo que lo más interesante es entender a la energía y la importancia que tiene como un constructo social. Porque lo que realmente hace la energía mediante la tecnología, es decir, mediante el conocimiento humano, es multiplicar la capacidad que tiene el trabajo humano, transformando, por ejemplo, una fuente de energía, el petróleo, a través de transformaciones tecnológicas y conversiones de energía a trabajo útil para la sociedad y para entonces el desarrollo socioeconómico de una sociedad, de un país o de una región. Entonces voy a intentar explicar, ¿no? Lo que hace es multiplicar el trabajo humano. Entonces la energía para nosotros en Paraguay posibilita que 7.500.000 o cerca de 7.500.000 habitantes podamos realizar trabajos, podamos transformar la naturaleza, darle valor agregado a las cosas mediante el trabajo socialmente incorporado a las transformaciones y podamos producir mucho más que si no tuviésemos energía y si no tuviésemos tecnología. Por ejemplo, antes de tener el dominio tecnológico de la energía, utilizábamos energía humana o tracción animal, por ejemplo, para cultivar 1 hectárea de tierra. Y a lo mejor una persona o dos y con un animal de tracción, un buey o lo que sea, podía sembrar en un día o 2 días 1 hectárea. Pero gracias a que tenemos el dominio de la energía, utilizando, por ejemplo, combustible, usando máquinas, es decir, máquinas, por ejemplo, sembradoras y después cosechadoras, podemos utilizar, mediante esa tecnología, multiplicar lo que una persona, el conductor o operador de la máquina,
puede a lo mejor cultivar en un día, por decirlo así, 3, 4 o 5 hectáreas. Entonces, ¿qué ha hecho la energía en ese caso? Ha posibilitado, gracias a la energía y también a la tecnología, al conocimiento humano que hizo posible construir el equipo necesario, el instrumento, entonces multiplicar lo que puede hacer el ser humano. Entonces la energía en realidad, si vamos a hablar como un constructo social, lo que nos posibilita es multiplicar nuestro trabajo. Es decir, podemos hacer mucho más gracias a la energía. Entonces ahí entendemos un poco lo que significa una de las 20 turbinas de Itaipú. Y lo que significa para nosotros los paraguayos. Significa que gracias a esa turbina, gracias a la energía eléctrica que se puede producir con la turbina y el generador que le corresponde, podemos multiplicar nuestro trabajo y traer desarrollo al país. Sin energía no hay desarrollo. Sin energía no hay bienestar. Hace posible, por ejemplo, que estemos a una temperatura de 30 grados, 40 grados a veces en nuestro verano o más, ¿verdad? Que nos permita estar en una habitación, ¿verdad? Nos permita realizar nuestras labores cotidianas, a lo mejor algo más confortables teniendo la climatización. Nos permite leer en la noche, cosa que antes nuestros abuelos o bisabuelos no lo podían hacer o lo hacían de manera muy limitada, utilizando candelas, utilizando un Petromax, ¿no? una lámpara quemando aceite, en fin. Hoy día, entonces, esa energía, que en este caso es la energía eléctrica, que es la más noble de todas. ¿Es limpia? Y en el caso de Paraguay, es una energía eléctrica limpia, lo cual no es así en la mayor parte del mundo. ¿Por qué es eso? Porque en la mayor parte del mundo la energía eléctrica proviene de la quema de carbón mineral, de la quema de gas natural y de la quema de derivados del petróleo. Prácticamente el 75% de la energía eléctrica que se produce en el mundo proviene de la quema de combustibles fósiles que contaminan el ambiente y cuya extracción es una extracción que tiene efectos en la naturaleza y son fuentes de energía que se agotan, que son finitas, son fuentes no renovables de energía, ¿no? En ese caso. Nosotros en Paraguay tenemos la ventaja de tener energía eléctrica, la más noble de todas, y enseguida explico por qué, que proviene de un potencial natural, el potencial hidráulico que tenemos del agua en movimiento y con una cierta caída, ¿verdad? Que posibilita la construcción que posibilitó la construcción de 2 grandes centrales hidroeléctricas binacionales y una nacional que es Acaraí. Entonces, gracias a que aprovechamos el potencial hidráulico, es decir, el agua, pero el agua que cae, por decirlo así, el agua que se desplaza. Porque un lago, por ejemplo, sería muy difícil de aprovecharlo. Si agua quieta, agua calma, sería muy difícil de aprovechar la energía. Hay, pero no, es mucho más complejo desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Pero el hecho de que el río Paraná, un río caudaloso, un río caudaloso, un río que además, antes de la construcción del embalse Itaipú, corría por un cañón, es decir, por un acantilado, ¿no? Lo que ha hecho posible que la represa sea una represa relativamente pequeña y que el embalse sea relativamente pequeño, es decir, que el área inundada, el territorio inundado, inclusive es menor que el de Yacyretá. Ah, sí. Son 1.400 kilómetros cuadrados aproximadamente en el caso de Itaipú para 14.000 megavatios de potencia, mientras que en el caso de Yacyretá tenemos prácticamente un cuarto en cuanto a potencia y tenemos que el lago es mucho mayor, es de 1.600 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, la energía que tenemos, principalmente la de Itaipú, es una energía que proviene de un recurso renovable, el potencial hidráulico, porque gracias al ciclo del agua, el agua que pasa por las turbinas es el agua que va hacia el mar después, por el río Paraná, y después con la evaporación, mediante el sol, ¿sí? La radiación solar, el agua se evapora, forma las nubes, llueve en la cuenca, llueve aguas arriba de Itaipú, y eso posibilita entonces que sea un ciclo renovable. No hay allí, es infinito, como vos decís, no es finito. Es decir, en ese caso lo vamos a tener mientras exista sol, claro,
y mientras existan las condiciones favorables para que las lluvias se den en la cuenca del río Paraná, por ejemplo. Es decir, es una bendición en ese sentido, y la bendición también de la tecnología, porque el hecho de tener el recurso, pero el no saber cómo aprovecharlo o aprovecharlo de manera no sostenible, también tiene sus problemas. Pero en este caso tenemos condiciones de la naturaleza que fueron fabulosas. El río Paraná es una bendición en ese sentido, ¿verdad? Así como el río Paraguay es una bendición desde el punto de vista de navegación. Ujú. Sí, el río Paraguay es un río navegable Sí, en conector, casi sí. toda su extensión. El río Paraná tiene otra virtud, ¿no? Que es el de poder entonces tener un potencial hidráulico aprovechable de manera muy conveniente para producir energía eléctrica, así transformando una forma de energía que se llama energía mecánica en energía eléctrica. Y allí viene la nobleza de la energía eléctrica. ¿Por qué la energía eléctrica es más noble, diríamos así, que otras formas de energía, ¿no? Por ejemplo, el calor, ¿no? Porque la energía eléctrica se puede transformar en prácticamente cualquier otra forma de energía de manera muy eficiente. Por ejemplo, transformar energía eléctrica a fuerza motriz, es decir, energía mecánica en los motores, es mucho más eficiente que transformar el petróleo o los derivados del petróleo en fuerza motriz en los motores de combustión interna de los vehículos. Cuando ponemos gasolina o diésel en nuestros motores de los autos y nos movilizamos, lo hacemos con una eficiencia de conversión de lo que es esa fuente de energía al movimiento en las ruedas y de los vehículos del 20%, 18% si consideramos nuestro parque automotor, que es un parque relativamente antiguo, ¿no? Los más modernos consiguen 25, 30% de eficiencia, pero no tenemos esas condiciones, como está de moda, las condiciones nórdicas, ¿no? Claro. Esto es fantástico, ¿no? Tenemos condiciones, otras condiciones, un parque automotor bastante envejecido, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la eficiencia, es decir, cuánto se aprovecha de esa gasolina o de ese diésel, es 18%, 20% a lo sumo. Mientras que, si tuviésemos energía eléctrica y lo aprovecháramos en los motores eléctricos, esa eficiencia sería 4 a 5 veces más. Entonces, utilizar esa energía eléctrica para transformarla en fuerza motriz y ser el pivot, el eje principal de nuestro transporte, es una cuestión que nos trae beneficios en eficiencia y beneficios desde el punto de vista de calidad del aire, porque cuando nosotros estamos quemando combustible fósil en nuestros vehículos, estamos, a través del caño de escape, estamos emitiendo al ambiente hidrocarburos que no fueron quemados, óxidos de nitrógeno, de azufre, dióxido de carbono, partículas, en fin, estamos emitiendo una serie de cosas que estamos, por lo tanto, afectando la calidad del aire en el área metropolitana de Asunción. Además, la energía puede convertirse en calor también. Uno puede calentar agua en una pava Claro. eléctrica de manera muy eficiente, ¿no? Más que la del gas. Uno puede cocinar en el microondas de manera muy eficiente, usando una cocina de inducción. Es decir, podemos transformar también en calor de manera eficiente. Y también en iluminación, es decir, la luz que antes utilizaban nuestros abuelos y abuelas, era una luz que provenía de la candela, de una vela. Ahí llamábamos una resina, un aceite finalmente, estamos quemando para tener algo de energía, en términos de energía luminosa. Pero eso era un proceso muy poco eficiente. Hoy día podemos tener los focos LED, los focos o las lámparas fluorescentes compactas, las llamadas las luces eficientes o las lámparas eficientes, que consiguen transformar energía eléctrica en luz, en energía luminosa, en esa forma de energía, de manera muy eficiente. Es decir, la energía eléctrica en nuestras casas es un recurso que tenemos para realizar nuestras actividades cotidianas de manera muy eficiente, más eficiente de lo que podríamos hacerlo utilizando, por ejemplo, combustibles fósiles.
Entonces, esa es una realidad. Nuestra energía la energía en Paraguay tiene esa virtud, la energía eléctrica, ¿no? Que es la de poder entonces utilizarla en diversos usos y por lo tanto facilitar nuestra vida, nuestro trabajo, sin contaminar de manera, vamos a decir, muy elevada o con gran impacto ambiental, ¿no? Esa es la realidad. Sin embargo, a nosotros nos llama mucho la atención en un país como el nuestro, donde tenemos una producción de excedentes de energía eléctrica. Tenemos la posibilidad de aprovechar, por tanto, como dije, esa energía eléctrica para multiplicar el trabajo de 7.200.000, 300.000 habitantes, ¿sí? ¿Y qué significa multiplicar? Es como si multiplicásemos por 7, tendríamos más o menos 50 millones de paraguayos trabajando. Sabiendo manejar nuestra energía, es como si tuviésemos 50 millones, o como si tuviésemos, ¿no?, 50 millones de paraguayos trabajando, ¿no? Un poco para entender lo que es la energía dominada o producida de manera eficiente y con el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros en nuestras manos. Eso es energía. Energía, entonces, es un efecto o un fenómeno físico que nos puede posibilitar multiplicar lo que hacemos todos los días y hacerlo de manera más eficiente. Pero nos llama la atención aquí, Ana, que nosotros, teniendo esas virtudes de nuestra energía eléctrica, ¿verdad?, estemos consumiendo hidrocarburos que son el 100% importados, no 95% ni 98%. El 100%. 100% importados, ¿no? Y de un mercado internacional sobre el cual no tenemos ningún control. El precio del petróleo puede variar. Y ese precio en el mercado internacional no depende de una decisión de producción, por ejemplo, es decir, o de la tecnología. Depende, por ejemplo, de cuestiones geopolíticas. La guerra en Ucrania, que comenzó hace justamente 13 meses, ¿sí?, casi 13 meses, ¿verdad?, es un conflicto que elevó el precio del petróleo en prácticamente 2 veces, casi 2 veces, ¿no? Llegó a $130 el barril, habiendo estado a fines del año 2021 a 70, 75. Entonces llegó a 130 y prácticamente casi duplicó, 1.8 veces, ¿no? Y eso por una cuestión que no tiene que ver con que salía más caro extraer el petróleo del subsuelo. Es una cuestión geopolítica, ¿no? Prácticamente esos precios en el mercado internacional dependen mucho más de cuestiones exógenas a la lógica de la producción, ¿verdad?, y que por tanto tienen un impacto muy grande en la sociedad a nivel mundial y más aún en países que son importadores como el nuestro, donde no tenemos siquiera algo de producción de petróleo. Tenemos que importar absolutamente todo. Absolutamente todo, y tenemos que pagar en dólares, porque es un mercado que se maneja exclusivamente en dólares, es decir, moneda fuerte y extranjera. Entonces tenemos que capturar dólares para poder pagar esa cuenta. Y para tener una idea, esa cuenta puede ser muy alta, ¿no? Llegó, por ejemplo, en algunos momentos el año pasado a representar solamente lo que sería la compra misma del derivado de petróleo. Por eso no compramos petróleo, porque si bien tenemos una refinería, que es la de Petropar, ya no funciona desde hace más de 16 años, no funciona, no opera, es obsoleta, ¿no? Nosotros tenemos que comprar el derivado de petróleo, tenemos que comprar el producto industrializado, es decir, la nafta, que le llamamos gasolinas, ¿no?, o el diésel, que se llama gasoil aquí, ¿verdad?, o el gas licuado de petróleo. Todos esos productos son en su totalidad importados y que se compran en moneda fuerte, en dólares, y aproximadamente de cada 10.000 guaraníes que pagamos en la estación de servicio por 1 litro de nafta, de cada 10.000 guaraníes, entre 6.500 a 7.000 guaraníes van al exterior para pagar la compra, claro, del combustible. Es decir, es un dinero que no se queda en el país. Absolutamente. Y que no ayuda a ninguna transformación. No ayuda a ninguna transformación, no da trabajo a nadie. Claro.
no la Claro. trabaja nadie, sino más bien a un comercializador, un trader que está Sí. sentado en un escritorio en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y es el que está recibiendo ese dinero y distribuyendo entre los que extraen y venden y comercializan el petróleo a nivel internacional, ¿no? Entonces, mire, prácticamente un 40% de toda la energía que se consume en el país corresponde a hidrocarburos y solo 18% a energía eléctrica. Es una pregunta, bueno, mira, ahora tenemos que ir a un breve corte, pero nos queda esta pregunta, nos quedan en la realidad muchísimas preguntas. Fíjense algo tan interesante que dijo un constructo, la energía, importante para la transformación. Tenemos energía que nosotros podemos utilizar. ¿Y qué pasa? Esa es la pregunta que nos va a seguir respondiendo de esta manera tan brillante el doctor Victorio Auxilia en breve, luego de este corte. Estamos volviendo con el doctor Victorio Auxilia para hablar de estos temas que tienen que ver tanto con nosotros, que forman parte de nuestra identidad y de nuestra soberanía. Ahora le queremos hacer algunas preguntas porque dejamos algo anteriormente sin responder y que él va a seguir desarrollando. Políticas públicas, planificación energética, ¿cómo estamos en ese respecto, doctor Auxilia? Bueno, estamos bien y estamos mal. Ahí está. ¿Y por qué diría que estamos bien? Estamos bien en el sentido de que por lo menos tenemos una política energética. Fue aprobada en el año 2016 y fue una política muy interesante, Ana, porque por primera vez participaron consultores paraguayos en la elaboración de la política energética, ¿no? Antes se habían contratado varias otras consultoras, todas ellas internacionales, de la región y algunas de fuera de la región, para que hicieran alguna formulación de política pública en el sector energético, ¿no? En ningún caso se llegó a una política pública, pero sí se hicieron los trabajos y se pagaron las consultorías realizadas en el pasado, pero ninguna llegó a una política pública de energía para el Paraguay, ¿no? Siempre quedó en el cajón, diríamos así, ¿no? Bueno, el cajón parece ataúd, ¿no? Y en algunos casos yo creo que a veces se habla de... ¿Dónde mueren? Sí, interesante. Uno habla, se quedó en el cajón pensando en el cajón de un escritorio de una oficina pública, ¿no? Pero a veces queda en un cajón realmente tipo ataúd, ¿no? Es decir, queda muere allí, ¿no? Interesante el tema cajón cuando usamos, ¿no? Bueno, y en este caso se contrató a la Facultad Politécnica, es decir, a la Universidad Nacional de Asunción, y allí trabajamos nosotros en la facultad con consultores nacionales en su mayoría, pero también tuvimos una participación de algunos consultores o asesores en áreas por ejemplo, de eficiencia energética, un consultor austriaco en el área de hidrocarburos, a un ex ministro de hidrocarburos de Bolivia. Es decir, entre todos construimos esa política energética 2040, ¿no? Y es interesante porque trabajamos en conjunto con varias entidades del gobierno. Fue liderado por el Viceministerio de Minas y Energía, que es lo único que tenemos como ente rector de la política energética, porque Paraguay es el único país de América Latina que tiene un recurso transformado en energía, en este caso, que no tiene un Ministerio de Energía. ¿Y a qué se debe eso? Yo diría que más bien a una decisión política o a una indecisión política. Ahora, ¿por qué no deciden? No sé, porque hay como 5 o 6 proyectos de creación del Ministerio de Energía con diferentes nombres. Muchos de ellos llegaron al Senado, tuvieron inclusive un avance en el Congreso, digo, en el Congreso. No obstante, la última decisión que es decir, bueno, vamos a crear el Ministerio de Energía, que se tiene que dar en el Poder Ejecutivo, porque finalmente el que tiene las funciones constitucionales de administrar los asuntos del Estado, no lo ha hecho, es decir, se ha decidido, ¿no? Entonces es un problema más bien del Poder Ejecutivo que tiene que decir, bueno, estoy dispuesto a tomar este proyecto de ley y una vez que sea ley, estoy dispuesto entonces a colocar los recursos necesarios para tener el Ministerio
de Energía. Es impensable no tener un ministerio de petróleo en Venezuela. Claro, Es impensable no tener un ministerio de petróleo en Ecuador o en México, claro. ¿no? Pero acá tenemos energía eléctrica en abundancia, pero no tenemos un ministerio de energía. Entonces, quien tomó la posta para realizar la política pública en el área de energía fue el Viceministerio de Minas y Energía, con base en una mesa energética que se creó en la época de la gestión de Lugo, ¿Ya? que era la mesa energética. Eso fue en el año 2010 que comenzaron los trabajos, ¿verdad? Pero que continuó después en las otras gestiones hasta la gestión anterior como mesa energética, y fue la que encargó el estudio de la política pública, ¿no? En el área de energía. Se contrató a la universidad, pasamos los resultados de la consultoría al gobierno nacional, y el gobierno nacional la adoptó ipsis literis, es decir, con todo lo que estaba escrito en la consultoría realizada en su gran mayoría por paraguayos y liderados por una institución académica, claro, de Paraguay, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. La Politécnica. Gracias a eso, muchos ingenieros que participaron de esa política, de esa formulación, de ese proyecto, eran en la época estudiantes. Es decir, ayudó a la formación de profesionales que hoy día trabajan en la ANDE, en Itaipú, en fin, en lugares, ¿verdad?, que son de primer nivel del sector energético de Paraguay. Es decir, eso creo que es una cuestión muy importante, ¿no?, que deberíamos nosotros tener aquí en Paraguay, que es el de la confianza en profesionales paraguayos para realizar las actividades intelectuales, ¿no? En este caso, ¿verdad?, el trabajo de presentar una propuesta de política pública. El primer paso era la creación, para la ejecución de la política, sí, era la creación de un Ministerio de Minas y Energía. Eso fue en el año 2016. 7 años después, no tenemos un Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, tenemos desafíos enormes, ¿no?, como es el de la transición energética, que también planteaba esta política energética, en el sentido de electrificar nuestra matriz energética. ¿Qué significa eso? Que la energía eléctrica deje de tener una participación tan baja, de 18% de toda la matriz energética, y se eleve por lo menos a un 20, 25, hasta 30%, pensando en el 2040, es decir, en el 2040, ¿no? Entonces, esa era una de las políticas que están enunciadas, ¿verdad?, en el documento de la política energética 2040. Es decir, utilizar lo que tenemos, la energía eléctrica. ¿Y dónde? Utilizarla en el transporte. Claro, en ese tren que la gente está esperando tanto. Por ejemplo, en el tren de cercanías, ¿no? Sí. Eso sería realmente un pilar o una muestra de lo que sería la transformación del paradigma del transporte hacia una movilidad sostenible. Porque lo que tenemos hoy día es una movilidad que no es sostenible. Es una movilidad dependiente, vulnerable y contaminante. Claro. Y además, cara. Porque todo el mundo se olvidó hoy día que hoy día pagamos mucho más de lo que pagamos por cada litro de nafta y de gasoil pre-pandemia, e inclusive pre-2022, en el 2021. Sí. La discusión se dio el año pasado, subieron todos los precios, hubo todo un escándalo, pero nos acostumbramos. Nos acostumbramos, pero no nos olvidamos finalmente, claro, ¿no? Es decir, no podemos olvidarnos de que tenemos que sacar de nuestro bolsillo más dinero para pagar el combustible. No sé, hacemos maravillas, o las mujeres en las casas hacen maravillas, ¿no? Porque sí, realmente es increíble. Los precios de los combustibles no han bajado. No, y tampoco los servicios públicos de transporte son lo suficientemente buenos como para que la gente pueda acudir a ellos en lugar de tener un auto. Así es. No tenemos un transporte público eficiente, sí, y que apele a su uso, ¿no? Sí. Porque, o si no, yo dejaría mi auto en la casa, tomaría un transporte público, es decir, un bus o mejor un tren, sí,
tomaría un tren a 3, 4 cuadras de mi casa y me iría a trabajar, Sí, dependiendo de las condiciones, ¿no? Como en cualquier ciudad del mundo sí. o del primer mundo. En el primer mundo no se usan los vehículos, la gente no tiene vehículos, ¿no? En general no. Nueva York no tiene. Sí, no. Nueva York, No. no. París tampoco, No. ¿no? Y tampoco nadie abandona el tranvía como nosotros nos pegamos el lujo de hacerlo. Es algo increíble, ¿no? ¿Verdad? Otro Algo surrealismo del Paraguay, ¿verdad? surrealista porque tuvimos un transporte eléctrico en el Sí. pasado. Sí, Comenzamos bien, ¿no? sí, Y hablando de comenzar bien y de cosas de terminar mal, le completo la parte de mal, ¿no? sí, Es decir, sí. es bien y mal, le dije. Bien desde el punto de vista que tenemos algo, tenemos un instrumento, es decir, en este caso una política pública que se volvió decreto, no ley, pero se volvió decreto, y de cumplimiento obligatorio en el sector público, a pesar de que no se cumplió en su gran mayoría, algunas cosas sí, pero muy pocas. Y allí viene la parte mala, que es la ejecución. Es decir, tenemos a veces un gran problema en ejecutar las cosas. Es decir, sabemos qué tenemos que hacer, tenemos todos los objetivos bien planteados y nos equivocamos o directamente no hacemos la parte de ejecutar, es decir, de aterrizar y llevar a cabo las cosas. En la política energética 2040, no solamente están planteados los objetivos, sino hay planes de acción, hay estrategias, hay metas. Está todo en el papel lo que se tiene que hacer. Sin embargo, no se hizo. Y allí viene justamente el problema que nosotros planteamos, porque yo trabajé en esa política energética 2040 como primer paso, y vuelvo a repetir, la creación de un ente rector. Un ente rector que coordine las acciones de un sector que está totalmente fragmentado y que tendría que estar unido, ¿no? La energía eléctrica va por un lado. Allí la ANDE, Itaipú, Yacyretá. Con precios que a la gente le molesta también, que a la Sí. ciudadanía le molesta los precios de la ANDE, no comprende lo que significa esto. Y lo comprende porque no se explica. Claro, O no se no hay explica bien, explicación. Sí, explicación bien, ¿no? Porque realmente nuestras tarifas de energía eléctrica no son caras. Está entre las más baratas del mundo. No es la más barata del mundo, como alguien dice, ¿no? Pero está entre las más baratas, por lo menos del hemisferio, ¿no? Ahora, el sector petrolero es por otro lado. Está va por otro lado. Y ahí tenemos una participación del Estado a través de Petropar, pero la mayor parte está atomizada en diversos emblemas y diversos actores pequeñitos que son las estaciones de servicio. Entonces, con una gran participación de privados, con un ministerio que regula, vamos a decir, de manera muy limitada, no tiene tampoco los recursos para hacerlo, que es el MIC. En la parte de energía eléctrica, olvidé decir que está el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que tiene una parte de lo que sería de la fragmentación. de la fragmentación y que regula algo la parte de las tarifas de la ANDE, por ejemplo, pasan antes por el Ministerio De obras. de Obras Públicas, ¿verdad? Y por el viceministerio para darle un ok, un análisis, ¿no? Algún dictamen técnico, ¿no? En el caso de los combustibles líquidos, pasa por el MIC. Pero la parte de lo que es llamada el aguas arriba, es decir, el upstream del petróleo, Sí. todo lo que es la parte de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos, está en manos del Ministerio de Obras Públicas. Si volvemos allá al Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Bueno, la parte de biomasa, que sería la otra gran parte de nuestra matriz energética, 40-42% de biomasa. Allí principalmente leña. Hay también parte de lo que sería las otras biomasas que provienen como residuos de la producción agroindustrial, que también se produce que se usa como fuente de energía, ¿verdad? Todo lo que es biomasa, que es muy grande, y lo que es leña, en realidad tiene que ver con Infona, y lo que es la producción agroindustrial tiene que ver en parte con el MAC, por los cultivos, están los biocombustibles, el etanol, que se producen de caña de azúcar y también de cereales, y está el biodiesel que se produce también de aceite de soja. Entonces, ahí está disperso, ¿no? Todo lo que es la parte de cultivo energético con el MAC, la parte de producción industrial, etanol, biocombustibles con el MIC otra vez, ¿no? La parte que es leña, madera, Infona,
Entonces tenemos allí una diversidad de actores institucionales que son públicos y cada uno tiene su propia manera de manejar el sector. No hay una visión de un todo, ¿no? Cuando en realidad la energía es, vamos a decir, o una matriz energética, abarca a todos esos segmentos. A la parte de energía eléctrica, a la parte de combustibles líquidos, fósiles, los importados, y también a los biocombustibles fabricados en el país, y también a la leña. Entonces, es una diversidad de elementos que tienen que ser considerados en un sistema energético para que podamos coordinar acciones y que esas acciones sean sostenibles, que tengamos una matriz energética más sostenible. La energía eléctrica tiene que dialogar con hidrocarburos Necesariamente. y con biocombustibles. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de movilidad eléctrica, nosotros vamos a estar dejando de consumir hidrocarburos y a lo mejor algunos biocombustibles, ¿no? Pero principalmente hidrocarburos, para cambiar a energía eléctrica. Entonces, tenemos que tener ese diálogo entre los subsectores de energía y tener esa visión del todo, es decir, Claro. tener estamos hablando de un sistema energético, ¿no? En las casas nosotros utilizamos varias fuentes de De energía. energía, sí. ¿Sí? Utilizamos el gas licuado en la cocina normal, gas licuado de petróleo, que es un derivado de petróleo que es importado, ¿no? Utilizamos la energía eléctrica y utilizamos, por ejemplo, en nuestros autos, ¿verdad? Utilizamos combustible, ya sea diésel o gasolina, es decir, naftas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con nuestra vida el tema de la energía. Por eso es una cuestión, como dije, es un constructo social e histórico. Y no hay una mesa donde están aglutinadas estas 4 o 5 instituciones, donde están, digamos, bajo una mirada holística, articulando ese diálogo. ¿No existe todavía? La mesa energética fue una idea que se tuvo durante la gestión de Lugo, Sí. para intentar mirar el sector energético como un todo, ¿no? Y funcionó. Funcionó porque el propio presidente de la República se involucró. Yo creo que es muy importante cuando el líder, es decir, como yo suelo decir, el empleado público que tenemos de mayor nivel, a quien le otorgamos nosotros un mandato, ¿no? De administrar nuestras cosas, la famosa república, es res pública, ¿no? La gente no entiende, se confunde que es para administrar nuestros recursos que son de todos, ¿no? Cuando a esa persona a quien nosotros le pagamos inclusive, ¿no? Un sueldo, ¿no? Para que administre nuestras cosas, ¿verdad? Cuando esa persona se involucra con este sector, ahí sí, yo creo que tenemos por lo menos facilitamos, ¿no? El mirar el sector energético de una manera más holística, ¿no? Y tuvimos eso, pero se perdió. Es decir, se fue diluyendo la mesa energética porque cuando se creó por decreto, se le otorgó atribuciones asesoras, no ninguna ejecutiva. Claro. Es que tenemos que tener un ministerio nosotros porque, o si vamos a tener asesores, ¿no? Una mesa energética que viene. Que va a depender de los gobiernos de turno y no va a formar parte de una política de Estado paraguayo. Así mismo, ¿no? Cuando hablamos de políticas de Estado, estamos hablando de una consistencia temporal en la implementación de políticas. Eso nos cuesta también, ¿no? Que cada administración quiera hacer lo suyo, ¿no? Y lo suyo significa más bombos y platillos y no hacer lo que tiene que ser hecho, ¿verdad? En el día a día, trabajando duro, ¿no? Es llevar adelante lo que una política de largo plazo está planteando. Y se plantean las cosas en una política energética seria cuando se trabaja con planificación energética. Nosotros cuando hicimos la política energética trabajamos muy en coordinación con otro equipo de trabajo, en este caso eran los argentinos que nos ayudaron aquí a Paraguay, hicieron una prospectiva energética, es decir, la planificación es decir, ver cómo la oferta y la demanda se va a transformar en el futuro. Hay unas herramientas que uno utiliza, informáticas generalmente, que nos posibilitan simular lo que va a pasar a futuro con la energía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues trabajamos con políticas, es decir, si vamos entonces a sustituir parte de los combustibles líquidos que utilizamos hoy día, que son combustibles fósiles, por lo menos en parte vamos a sustituir esos motores
de combustión interna por motores eléctricos, ¿cuánto más o menos podemos plantear al año 2030, al año 2040? Y hacemos algunas estimaciones y planteamos metas, ¿no? Entonces, la planificación actúa mucho con la política, es decir, no hay política sin una planificación sólida y no hay una planificación sólida sin un norte que establece la política. La política siempre le va a indicar a dónde queremos llegar. Allá queremos llegar, esos son los objetivos que tenemos. Las estrategias nos van a dar el camino y la planificación nos va a mostrar el todo, es decir, qué recursos tenemos que involucrar en esta estrategia para poder alcanzar el objetivo que plantea la política pública, ¿no? Y muchas veces eso no existe aquí. En la gestión tenemos serios Sí. problemas, ¿no? Porque también en investigación yo veo que hay grandes avances en cuanto a que tenemos investigadores e investigaciones, pero es lo que vos señalabas recién también. Eso muchas veces queda en un cajón. En un cajón. Un cajón, así, ese cajón que vos dijiste. Bueno, se nos fue tan rápido el tiempo, tenemos una última parte, entonces, ¿qué les parece si ahora vamos a un breve corte y enseguida volvemos con esta charla magnífica? Volvemos en esta noche del lunes 13 de marzo a esta charla increíble. Volvemos con el doctor Victorio Auxilia, que nos sigue hablando de algo que nos interesa muchísimo y que tiene que ver con algo troncal para el Paraguay, la energía. Y en ese sentido le vamos a hacer una pregunta porque él, como yo les adelanté, es también un investigador. Se hacen muchas investigaciones de nuestra energía, ¿verdad, doctor? Así es, así es. Comenzamos en la Facultad Politécnica, por ejemplo, no es la única que está realizando investigaciones en el área de energía, pero tenemos, por ejemplo, en la Facultad Politécnica de la UNA, ¿no? Tenemos en la Facultad de Ingeniería, también de la Universidad Nacional de Asunción, tenemos en la Universidad Nacional del Este, tenemos en la Universidad Nacional de Itapúa, y solamente para citar las universidades nacionales que están un poco más activas en lo que sería investigaciones energéticas, ¿no? La Católica, la Universidad Católica de Asunción también tiene su grupo de investigación en el área de energía. Es decir, estamos algunos grupos nacionales investigando diversas áreas relacionadas con energía, ¿no? Y gracias, yo diría que a lo que es el CONACYT hoy día, tenemos los recursos para llevar a cabo los proyectos de ciencia y tecnología, ¿no? Es algo que nuestro país carecía. Para tener una idea, los países de la región, Brasil, Argentina, ya tuvieron, vamos a decir, CONACYTs, es decir, Consejos Nacionales de Apoyo a la Investigación, desde la década de 1950, 1960. Es decir, tenían ya un apoyo a la investigación desde mucho antes que nosotros, ¿no? Eso posibilitó, en el caso de Argentina, tener premios Nobel. Claro. Ellos tienen 2 premios Nobel en el área de... Esa comprensión es la que no se tiene aquí. No se tenía, si fuimos más lentos en eso, en la implementación de ciertas instituciones, ¿no? Tradicionalmente, ¿verdad? Y es interesante, tuvimos una universidad pública con cierto atraso ya, ¿no? Es decir, la gente que aquí quería estudiar en los siglos XVII, XVIII, XIX, más 18 y 19 en realidad, tenía que ir al exterior. Primeramente a la Universidad de San Marcos en el Perú, ¿no? En Lima, después a la Universidad de Córdoba, que fue creada creo que 100 años después, ¿no? En el siglo XVII, 1630 y algo, ¿no? La de Córdoba, ¿no? Y fue un paraguayo que la creó, ¿no? El obispo Trejo y Sanabria, que era medio hermano de Hernando Arias de Saavedra, ¿no? Jesuita en ese caso, ¿no? Entonces, si queríamos estudiar en los siglos XVIII y XIX, íbamos al exterior. La sociedad paraguaya siempre planteó la idea de tener una universidad pública en Paraguay, ¿no? No conseguimos. Tuvimos nuestra primera universidad pública en 1889, ¿sí? Ya en la época republicana y mucho después de nuestra independencia, ¿no? Sí, prácticamente 80 años, casi 80 años después de la independencia, ¿no? Entonces, para nosotros siempre fue difícil
avanzar lo que es educación superior y lo que es investigación. Muy difícil. Y los precursores de la investigación en el Paraguay la hicieron o con recursos propios, ¿verdad? Algunos benefactores, algunos millonarios, diríamos así, de familias muy ricas que invirtieron dinero en investigación científica. Mucho de eso tiene que ver con la creación de la Sociedad Científica del Paraguay, ¿no? O bien lo hicieron con cooperación internacional. Lo que se hizo acá durante la segunda mitad del siglo XX prácticamente, y muy vinculado a lo que era nuestra producción agropecuaria, se hizo al comienzo con cooperación internacional. Pero fuimos muy buenos, ¿no? Teníamos una semilla, por ejemplo, de algodón, que era excelente. Eso fue hecho acá, ¿no? Fue hecho aquí en Paraguay, ¿no? Y una fibra de algodón muy apreciada en el mundo, una fibra larga, ¿no? Es decir, competíamos con el algodón egipcio. Hoy día con el algodón peruano, que le dicen que es más caro, ¿no? Sí. Nosotros teníamos un algodón de esa calidad, ¿no? Es decir, y podíamos tener una industria textil, ¿verdad? De muy elevada calidad y con productos muy apreciados en el mundo, porque en el mundo actualmente, en cuanto a tejidos, lo más apreciado es el tejido con fibras naturales. Es cierto. Algodón y lana. Es cierto. Prácticamente. Lana no tanto, ¿no? Pero tenemos algodón, ¿no? Podemos tener más algodón inclusive, ¿no? Es lo más apreciado porque es lo que nos produce reacciones alérgicas en el cuerpo, en fin. Y además para el tacto es mucho mejor, en fin. Y es una industria que promueve mucho la mano de obra. Claro. Ahí me gustaría hablar de eso también, porque cuando me preguntaste sobre la energía, también me vino a la cabeza la energía de los jóvenes. Y cuando hablé de fuerza de trabajo y de trabajo, pensé nuevamente en los jóvenes, ¿no? Y estamos viviendo hoy día lo que es un bono demográfico. Efectivamente. ¿Y eso qué significa? Porque a veces hablamos de bono demográfico, da la impresión que la gente ya sabe lo que eso significa. Mucha gente, no es bono demográfico que tenemos mucha gente alrededor, no. Lo que pasa es que cuando estamos en bono demográfico, y Paraguay ingresó ya a su bono demográfico y lo va a mantener unos 30 años más aproximadamente, lo que tenemos es mucha gente en edad de trabajar con relación o proporcionalmente mayor a la gente que no trabaja. Entonces tenemos que dar empleo. Y la energía nuestra nos puede dar la posibilidad de generar empleo, de poder combinar el bono demográfico que tenemos con el bono energético, es decir, la energía limpia que tenemos y la tenemos en abundancia. Entonces, la planificación, esa política pública de la que hablamos en el bloque anterior, nos llevan a eso, es decir, de qué manera podemos aprovechar ese bono energético y ese bono demográfico para el bienestar de la población. Creo que eso es lo principal, Ana. Y hablábamos también, y leí algo con respecto a vos, que vos estás muy como a favor del transporte eléctrico, ¿verdad? Creo que tenés una moto eléctrica, ¿es cierto? Es totalmente verdad. Aquí cerca, ¿no? Inclusive, ¿no? Iba a venir en moto, pero no lo hice, ¿no? Vine caminando, ¿no? Utilizando también energía renovable, ¿no? Claro, por supuesto. Acción humana, ¿no? Y fue una cuestión así, ¿verdad? Yo te enseño en la Facultad Politécnica en una carrera que se llama Ingeniería en Energía. Es la única en el país que existe con esa carrera, ¿no? Ingeniería en Energía. Hace poco se formó el primer ingeniero en energía y tres. Tenemos 3 ingenieros en energía paraguayos recibidos en Paraguay, ¿no? Eso es histórico, ¿no? Entonces les enseño en esa carrera unas materias que tienen que ver justamente con energía sostenible. Dije, bueno, tengo que dar una demostración. Si soy profesor de energía y ambiente, conjuntamente con una colega y gran amiga que es la doctora Cosman, Sonia Cosman, entonces tengo que, en mi vida tiene que demostrar que hago lo que digo que se tiene que hacer, ¿no? Y ahí vi la posibilidad de utilizar un vehículo eléctrico, en este caso un auto primeramente. Dije, no, los precios todavía estaban muy caros en la época, ¿no? Y descubrí que había motos eléctricas. ¿Y por qué no una moto eléctrica? Dije yo, bueno, con eso por lo menos daba
el ejemplo de que se podía transportarse, uno podría transportarse en Paraguay utilizando la electricidad. Ahí compré la moto eléctrica y la tengo hasta hoy día, casi 5.000 kilómetros funcionando en nuestras calles, en nuestras vías, ¿no? Es difícil, ¿eh? Por supuesto, es un desafío. Es un gran desafío. La gente me dice, ¿qué es más peligroso para vos? ¿El conductor loco, alocado, o las calles? En primer lugar, las calles. Sí. Porque si uno cae en un bache, se puede golpear, ¿no? En segundo lugar, los conductores, ¿no? Pero principalmente las calles tienen que estar bien construidas y bien planas para que uno pueda andar en bicicletas y inclusive en motocicletas, ¿no? No me arrepiento de la inversión que hice, no me arrepiento. Por decirlo así, cada vez que yo dejo el auto en casa y salgo en moto, yo ahorro. Y ahorro un montón de dinero. Para que tengan una idea, si yo dejo el auto en casa y voy desde acá a la universidad y vuelvo todos los días, eso me da un ahorro tal que consigo gastar 8.000 guaraníes en combustible, entre comillas, en la energía eléctrica, con relación a más o menos unos 500.000 guaraníes que gastaría utilizando mi auto. ¡Qué bárbaro! 8.000 guaraníes en vez de 500.000. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno. Esa es de eso la estamos relación. Hablando, de eso claro, estamos hablando. De eso estamos ¿no? hablando. El tiempo se nos va a ir, pero no queremos dejar de preguntarte algo que para las mujeres paraguayas es tan importante y nos enorgullece mucho. El doctor Oxilia es Victorio Oxilia Dávalos. Es el sobrino nieto, nada más ni nada menos que de Serafina Dávalos, la abogada internacionalmente reconocida ya en los primeros años del 1900, señalada internacionalmente como una figura destacada que ha trabajado en nuestra legislación y que sin embargo injustamente todavía no está cualificada de la manera que debe ser valorada y destacada en la historia del derecho y la justicia en el Paraguay. Bueno, vos venís de ahí, ¿tenés recuerdos de ella? Mi tía bisabuela, no la llegué a conocer, lamentablemente, ya falleció en la década de los 50, sí. ¿no? Pero mi mamá sí le conoció y mi abuelo era su ahijado. Su ahijado querido, entonces sí tenía mucho contacto con Serafina, ¿no? Mi abuelo, que era médico, Enrique Dávalos, ¿no? Y él solía decir, ¿no? Era una mujer fuerte que defendía el papel de la mujer, pero el papel integral de la mujer. Gracias. Y decía, no, en la casa solamente no, ella tiene que salir. Ella tiene que salir de la casa y tiene que trabajar y trabajar por la sociedad. Es decir, esa era la tesis principal de Serafina Dávalos a inicios del siglo XX. Así mismo. Yo le decía, qué coraje de esa mujer. Hoy día es difícil para las mujeres. Imagínense lo que fue hace 100 años. Bueno, tu madre recogió ese coraje porque también es médica, ¿eh? Así es, mi madre. O sea, vienen de una estirpe de honor. Y la sobrina también de Serafina, Georgina Dávalos, fue una de las primeras médicas en Paraguay y fue a la guerra y formó a enfermeras en la guerra del Chaco y luchó también conjuntamente con los varones, ¿no? Qué bárbaro. Es decir, entonces llevas en la sangre esa energía, porque lo femenino es una energía también. Y soy chiquitito frente a ellos, ¿no? Realmente los gigantes vinieron antes. Mis respetos a Serafina y a las mujeres de mi familia, realmente. Bueno, fuiste formado también por ellas. Bueno, yo quiero contarles algo. Uno de los motivos por los que vino también el doctor Oxilia es porque habitualmente nosotros preguntamos a la ciudadanía los temas que les interesan, los referentes, y él fue mencionado por jóvenes paraguayos. Concretamente, un grupo de jóvenes, entre ellos se encuentra mi hijo, hicieron una especialización en la Universidad de Edimburgo acerca de Itaipú y tuvieron la oportunidad de acercarse al pensamiento y a la personalidad del doctor Oxilia. Y nos mencionó, es alguien que no solamente tiene que ser honrado, sino que tiene que ser conocido. Tiene una visión del Paraguay que necesitamos y que queremos. Y ahora comprendimos por qué al tener esta entrevista contigo, porque nos hablaste de tantas cosas, de ese constructo social, de la energía, de lo que significa la energía, del bono demográfico y la importancia de los jóvenes, la importancia de que el Paraguay reconozca
la energía, el valor como para que tengamos un ministerio donde también tengamos políticas públicas. Y hay una cosa que yo leí sobre vos y te voy a decir, de verdad, porque yo leí mucho sobre él antes de estar, porque como una persona tan importante intenté realmente acercarme a las diversas facetas de este universo que es el doctor Auxilia. Y decías vos sobre el amor, esa energía que casi se desconoce. ¿El amor es una energía, doctor? Totalmente. El odio también. Es cierto. El amor y el odio. Y yo les enseño en la Facultad de Tecnología Nuclear y les digo lo siguiente, ¿no? De la fisión nuclear, que es la división, y que tiene que ver a lo mejor más con el odio, uno obtiene una gran cantidad de energía, que es la energía de los reactores nucleares. Pero de la fusión nuclear, que es cuando dos núcleos se unen, la energía que se puede obtener es mucho mayor. Entonces, esa energía del amor realmente nos posibilita a conseguir más cosas, liberamos más energía, ¿no? Y podemos transformar esa energía entonces en bienestar dentro de nuestras familias, ¿no? Y en la sociedad. En el país que queremos, en ese país que buscamos. Se nos fue el tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Realmente fue una noche tan especial, es una noche tan especial. Llevamos esta lección, ¿verdad? Esa unión como posibilidad de llegar mucho más adelante. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en América, Paraguay. Soy Ana Martini y con quien hoy me acompañó, me honró con la presencia el doctor Victorio Auxilia. Creo en un país mejor.